estamos viendo a la Gran Manzana reducida en un caos, en un colapso de todos sus sistemas, incluso los sistemas más básicos. Y bueno, para hablar de esto hoy, me acompaña un experto en análisis migratorio de aquí de Canadá, que es por supuesto mi amigo JC. Bienvenido, mi querido JC. Muchas Qué gusto gracias, tenerte Víctor. aquí. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Y bueno, aquí feliz de poder compartir con los amigos de tu audiencia y comentar sobre este tema. Como dices, que es desde hace mucho tiempo un tema relevante y básico. ¿Quién no tiene algún conocido, algún familiar que ha migrado a Estados Unidos buscando el sueño americano? Y sin pensar que iban a llegar a Nueva York, pero allá los mandó la vida y el destino. Y fíjate, amigo, este tema, déjenme darles una introducción de la gravedad de esto, porque desde abril del 2022, más de 116,000 inmigrantes se encuentran llegando a Nueva York. La mayoría, por cierto, proceden de la frontera entre Estados Unidos y México, huyendo por distintas situaciones, ¿no? De Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, pero también de Sudáfrica, incluso de distintas partes de Asia, y cruzan a través de México, buscando cualquier tipo de protección, ya sea económica o ya sea buscando también protegerse acerca de un peligro inminente para no ser deportados. Pero aquí hay una encrucijada, amigos. Muchos de ellos no son todavía elegibles para trabajar en Estados Unidos por las reglas de asilo que les exigen esperar 6 meses para poder obtener un permiso de trabajo. Más de 60,000 personas permanecen en estos sistemas de refugio de Nueva York sin la posibilidad de poder trabajar. Entonces, si no trabajan, ¿qué hacen? ¿Y quién paga por todo esto? Debido a esta, no sabemos si llamarlos falla o colapso del sistema migratorio. Y si la migración continúa al ritmo actual, amigos, la ciudad está a camino de gastar, fíjense bien en esta cifra que a mí me parece espantosa, 12,000 millones de dólares la ciudad de Nueva York, nada más en los próximos 3 años fiscales. 12,000 millones de dólares va a ser el costo de albergar y apoyar a esta oleada de hermanos inmigrantes. Se dice, por cierto, que estamos hablando de 600 nuevos inmigrantes, cada día, llegando en autobuses a Nueva York nada más, más todos los que ya están, todos los días. Hagan sus cuentas. ¿Es eso sostenible? ¿Qué dice esto sobre la salud económica y quién va a pagar por esta situación en Nueva York? La crisis tiene, amigos, raíces profundas y entrelazadas. Y el sistema de inmigración de Estados Unidos ha estado roto durante mucho tiempo, magnificando una crisis humanitaria internacional. El movimiento de migrantes desde la frontera sur hacia las ciudades ya ha puesto, amigos, en un estrés que me atrevería a decir al punto del colapso a la ciudad de Nueva York específicamente, JC. Este es un tema que no lo vemos aquí en Canadá. Sí, así es, Víctor, porque el costo de recibir a esta cantidad de gente es que hay que proveerles alimento, hay que ver en dónde van a dormir, hay que proveerles un techo, hay que proveer servicios de salud y educación, porque el fenómeno está sucediendo que están viniendo familias completas, están llegando familias completas a Nueva York, lo que amplifica mucho este problema. Y obviamente la ciudad no está preparada para recibir este flujo tan grande. A ver, Nueva York desde hace mucho se constituyó por inmigrantes, ¿no? Quienes no hemos visto las historias de personas que llegaban en barco, llegaban ahí a la isla donde está la Estatua de la Libertad, y eran migrantes que venían de Europa haciendo viajes muy largos. La famosa escena del Padrino de Don Vito Corleone. Muchas películas tienen esa famosa escena. Esas escenas de principios del siglo pasado, donde fue como se formó Nueva York. Entonces, Nueva York está formado por ciudades migrantes, pero recientemente esta nueva ola de inmigrantes no se había visto antes y está impactando definitivamente los servicios. Ya no digas nada más de la finanza, también incluso de la salud y seguridad pública de la ciudad de Nueva York. Por supuesto, porque mira, 12,000 millones de dólares. No le sobran a ninguna ciudad, ¿no? Tenemos varias declaraciones aquí de funcionarios de la ciudad de Nueva York, del propio alcalde de la ciudad de Nueva York, que dice, esto está colapsando.
Esto no puede ser sostenible. El alcalde Adams dijo que Nueva York ha llegado a su límite, que ya colapsó, ya no puede más. Exigieron una mayor ayuda del gobierno federal de la administración de Biden, pues para aliviar esta crisis humanitaria que también se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la política de Nueva York. Muchos de estos inmigrantes, amigos, de hecho, no quieren estar en Nueva York. Ellos nunca tuvieron el plan de llegar a Nueva York. Su plan era estar en Texas, estar en la zona fronteriza, estar en lugares más cercanos a la frontera, pues al lado de México. Pero desde ahí, como vieron ustedes en la introducción, los montan en estos autobuses y le dicen, a ver, aquí no hay posibilidades. Si quieres te mandamos gratis a otro lugar. Muchos de ellos ni siquiera saben que van a Nueva York. Los montan en estos autobuses sin decirles a dónde. Y así como las imágenes que están ustedes viendo, que son realmente impactantes, horas después se dan cuenta, días después, pues se dan cuenta que acabaron en la Gran Manzana. Y no hay ya shelters, como les dicen por aquí, no hay refugios, no hay servicios donde puedan albergar a estas oleadas de inmigrantes. Y entonces al colapsar los servicios, pues simplemente se tienen que quedar en la calle porque ya no hay lugar en donde se pueda alojar en la ciudad de Nueva York. De todos los lugares donde hay, de todos los estados en los que pudieran tal vez dispersarse, los están mandando a propósito ahí, a Nueva York. Y la crisis migratoria de Nueva York, amigos, es una de las realidades de las peores crisis humanitarias que hoy estamos viendo en el sistema migratorio, JC. Sí, y tú estabas comentando, ¿no? Acerca de que están llegando, no saben que van a Nueva York, no saben a lo que se van a enfrentar. Y hay que tener algo en cuenta, Víctor. Está próximo al entrar el invierno. Es cierto. La mayoría de las personas que venimos de América Latina no hemos padecido, nuestros inviernos no son tan fríos como es en la ciudad desde el norte de Estados Unidos o de Canadá, en donde pueden llegar a encontrar temperaturas a -20, -10, y si no tienen un refugio, no tienen un lugar cálido, es un peligro incluso para su propia salud de estas personas que buscando, como dices, una nueva vida, llegan y se enfrentan a muchos retos y desconocido para ellos totalmente. Y fíjate que hace poco vi un documental de CBC Canadá, pero además era como una molestia recurrente porque el problema es que los están enviando a propósito a Nueva York. Es una especie de venganza republicana, ¿no? Del Partido Republicano. Dicen, pues ahí te van. Pues tú eres el causante de esta crisis migratoria. Politizan el tema. Y los mandan allá a la fuerza o sin saber. Y a su vez Nueva York lo que estaba haciendo es decir, pues que se vayan para Canadá. Y estaban utilizando este cruce fronterizo que se llama Roxham Road, que estaba en Quebec. Y incluso, así como desde Texas había autobuses para ponerlos en Nueva York también estaba poniendo autobuses para llevarlos lo más cerca posible de este cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos, Roxham Road. Y estaba también saliéndose de control. Al punto que en la última visita de Joe Biden aquí en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau le pidió que se cerrara no solamente el cruce fronterizo de Roxham Road, sino que ya no se estuvieran trasladando a las personas allá. Y después de años se cerró. Ya no pueden cruzar hacia allá. Era también peligroso porque hubo noticias de muchas familias, incluso niñitos, que murieron por las condiciones climáticas, porque no sabían que... No, mira, tienes que cruzar el bosque, que es mucho más corto que el desierto. Sí, nada más que cruzarlo a -20 grados. Así sea 1 kilómetro. Es imposible. Sí, totalmente de acuerdo. Y desafortunadamente, ¿no? Los gobernantes van pateando el balón, van pateando la bola hacia adelante. Nada más que aquí no se dan cuenta que detrás de estas cifras, pues hay personas, hay vidas, hay historias. Por alguna razón esas personas están dejando su país. Quizás estén amenazados, quizás estén perseguidos, quizás no haya ya ninguna posibilidad y se arriesgan a dejarlo todo. Y finalmente, ¿no? El gobierno lo va tratando de una forma, Víctor, yo te quisiera decir, de una forma que no es humanitaria, no. Porque los van aventando y aventando y cada vez más al norte, cada vez hacia donde hace más frío, cada vez a exponerlos más a situaciones que no están preparados ellos. Y donde no hay trabajo ya muchas veces. Siendo que hay otros lugares en donde se necesitan trabajadores.
para sacar adelante la economía del país. Sobre todo, amigos, que estamos hablando de muchos de estos. La mayoría de los que ven ustedes en estas imágenes son solicitantes de refugio. Es decir, sí cruzaron ilegalmente o irregularmente la frontera, pero al llegar ahí solicitaron este sistema de refugio o fueron aceptados y se los están llevando para allá. Imagínense en este dato nada más de 13,300 migrantes han sido enviados a Nueva York desde Texas, cortesía del gobernador Abbott. Pero no es solamente una maniobra política, por cierto, muy baja. Muchos han llegado por su cuenta ahí, aunque la gran mayoría han sido enviados a propósito, como una venganza política, en los que ellos no tienen vela en el entierro. Y dicen que es una venganza por todas estas personas que han sido atraídos, dice según el gobernador Abbott, por el mandato de derecho a refugio de la ciudad. Una política que data de la década de 1980. Esta política básicamente garantiza un techo temporal a cualquier ciudadano que lo solicite. Y basándose en esa política, entonces los están mandando allá. Porque es como un imán para los inmigrantes, pero ahora forzado, porque los están enviando. Los expertos apuntan a la posibilidad de que la noticia del colchón de bienvenida de Nueva York se haya difundido rápidamente en redes sociales como un arma política para colapsar la ciudad y usarlo como una bandera republicana en una pelea también contra los demócratas en esta lucha contra el control de esta crisis migratoria que tiene totalmente desbordada la ciudad. Y estas no son imágenes que nosotros estemos acostumbrados a ver. Digo, nosotros somos inmigrantes y hay que aclararlo. No es que estemos para nada en contra de la migración, JC. Así es. Sino que se trata de, como tú dices, atenderlo desde un punto de vista humanitario, no como un arma política o de chantaje. Sí, así es. Y desafortunadamente, hablando de este gobernador de Texas, que se ha caracterizado por su rechazo total hacia los migrantes, y aparte de enviarlos hacia Nueva York, otra cosa que ha hecho y que es totalmente fuera de todo derecho humano mínimo, él fue el que ordenó poner en el cruce del río Bravo unas boyas ancladas al lecho, pero tenían sierras alrededor, sierras circulares, lo cual, pone mucho en riesgo de por sí ya a los inmigrantes. Eran trampas mortales. Eran trampas mortales. Entonces, ¿qué es lo que busca este gobernador? Pues lo que él busca es el voto político. Ver ese voto conservador, anti-inmigrante, porque él está buscando irse a una posición ya sea de senaduría o quizás lanzarse para presidente. Esa es la forma en que, con los ojos que él ve a los miles de personas que solicitan asilo o inmigrantes que van ahí. Hablando de otra cosa, esos migrantes generalmente no tienen un nivel de inglés. Entonces, se les complica aún más el poder conseguir un trabajo. Y fíjate cómo está la incongruencia entre las políticas mismas de los Estados Unidos, ¿no? Ahí comentaban que hay bastante trabajo en Estados Unidos. Por ejemplo, hablemos de Florida, ¿no? ¿Qué hizo el gobernador de ahí hace tiempo? Sí, Ron DeSantis los expulsó prácticamente y amenazó a las empresas a que si tenían trabajadores extranjeros ilegales, les iba a cerrar, les iba a multar con una cantidad. ¿Y qué hacen las personas que van ahí a trabajar? Pues se huyen de ahí. Entonces están siendo como acorralados por varios lados. Es una problemática que tiene muchas vertientes. Y ahora, fíjate, JC, pero regresando a ese tema que el de las boyas del gobernador de Texas, que además, dos cosas, con esas boyas invadió el territorio mexicano, porque puso las boyas del lado mexicano. Claro, no había un control eficiente sobre esas boyas, que obviamente pues al ser boyas flotan, y entonces se fueron. El 70% de esas boyas estaban del lado del Río de México, pero puestas por Texas. Y encima, como si no fuera poca esa invasión de nuestro territorio mexicano para matar inmigrantes, estaban diseñadas para eso. No estaban diseñadas, como tú dices, para detener el cruce de inmigrantes. Porque, ok, dices, puso boyas. Bueno, pues está, y además invadiendo nuestro territorio. Eso está grave. Pero encima ponerle alambre de púas, eso es lo que causa es que cuando te atoras en ese alambre de púas, te ahogas. No, ¿cómo te sales? Ya no te puedes salir. Ya no te puedes ni siquiera regresar. O sea, tu destino es una muerte cruel.
Sí, es algo totalmente inhumano y con una clara falta de respeto hacia los derechos humanos, ¿no? Hay que recordar, porque el tema de migración es muy complejo, pero hay que recordar de fondo que los derechos humanos y que es una crisis humanitaria, y ahorita estamos hablando de América Latina, pero es algo a nivel global. Aquí en Canadá ha sucedido también que llegan muchos migrantes y en algunos casos, desafortunadamente, no se les da el servicio adecuado de refugio, de un empleo o algo así, porque están sobrepasados también de alguna manera. Me gustaría tocar un tema que ha sucedido, que sucede tanto aquí en Canadá, pero también en Estados Unidos, Víctor, y es que desafortunadamente hay un manejo diferente de acuerdo al origen del migrante. Cierto. Muy cierto. Y esto ha pasado aquí en Nueva York, que estamos hablando, pero también aquí en Canadá. Ucrania, como todos saben, a raíz de la guerra, muchas personas salieron buscando refugio, porque su país está en guerra, lo cual es entendible. Pero curiosamente, el trato que han recibido muchos de ellos es muy diferente al trato y los servicios que reciben migrantes de otros países. Llámale América Latina, llámale el continente africano. Sí, entonces, Venezuela, Nicaragua, Perú, México, no sé. Sí, El Salvador. Entonces, no es que sea específico de migrantes, es que desafortunadamente importa el origen de dónde ellos están migrando. Fíjate que sí, y lo platicábamos tú y yo, porque nosotros lo sabemos. O sea, en Toronto, bueno, tú vives en Toronto, ¿no? Hay hoteles que se convirtieron en refugio para migrantes que vinieron específicamente de algunas partes. Bueno, pues llamemos el caso de Ucrania para ser exactos, ¿no? O sea, son hoteles. Y entonces son, aquí les dicen shelters, pero en realidad son hoteles, son habitaciones de hotel. Correcto. Que siguen, o sea, no es que ahora sean propiedad del gobierno, sino que el gobierno le paga el hotel. O sea, les limpian su cama, les limpian su cuarto. Yo no digo que eso esté mal, pero lo que dices es la injusticia de que hay personas que no pueden acceder en estos momentos a un refugio temporal, a un shelter, a un techo, siguen en listas de esperas. Y si ves esta disparidad en los servicios, y entonces si te hace reflexionar un poco es la pregunta un poco, como dicen aquí, un poco tricky, ¿no? Un poco tramposa. ¿Está la inmigración ilegal colapsando a Nueva York? ¿O está siendo usada como un arma política también para controlar dependiendo de dónde venga esa inmigración? Porque aquí de lo que estamos hablando, bueno, hay dos tipos de inmigraciones. Sí, por cierto, déjame decirte algo, JC. A ver, quiero aclarar antes de decirlo bien mis ideas. Ninguna migración ilegal es aceptable ni buena. Lo ideal es emigrar ordenadamente, respetar las leyes del país. O sea, tú vas a una casa ajena, respeta las leyes de esa casa. Aclarado antes lo que voy a decir, para que no se generen malos entendidos. Pero esos amigos que ven ustedes que llegan y cruzan, el que logra cruzar es un fantasma. Ya nadie se enteró. Y lo que hace al otro día es buscarse un trabajo. ¿Por qué? Porque sabe que no hay una asistencia social, no hay un refugio, no hay un shelter, no hay un hotel en donde le vayan a limpiar la cama y a cambiar el cuarto. Y 5 estrellas, literal. Entonces al otro día saben que llegan y tienen que buscarse un trabajo, muchas veces mal pagado, a menos del salario mínimo, y a darle 24/7. No hay días de descanso, a diferencia de un trabajador legal. No les pagan horas extras. Trabajan sábado y domingo y no les pagan tiempo extra, repito. Y no representan una carga para la ciudad. Correcto. No con esto, ojo, quiero decir que la inmigración ilegal sea buena, para nada. Hay que respetar siempre las leyes, saber quién entra a un país, cómo sabes que no es una persona que tiene antecedentes penales, que es buscada, que es peligrosa, etc. Tan fácil que es respetar las normas. Pero de lo que estoy hablando aquí también es que de esos $12,000 millones hay historias de éxito, JC, de gente que llega, que utiliza los servicios de la ciudad como un escalón para progresar y le retribuye a la sociedad. Pero también hay que decirlo, con todo respeto, hay gente que llega y dice, puta, pues está todo dar. Pues ya, ¿para qué me salgo de aquí? Imagínate, tan cara que está el housing, el pagar una casa aquí en Canadá, pues ya aquí tengo hotel gratis. Y es una raya muy delgada en donde a veces pagan justos por pecadores porque hay gente que abusa también de este sistema, ¿no?
Sí, sí, digo, desafortunadamente así es, no encuentras en varios aspectos, pero hablando, por ejemplo, ahorita que decías de los migrantes, a mí, Víctor, me tocó ver de primera mano, porque en estos reportajes que hago aquí en Canadá, salí a las calles y fui a un lugar en donde hay muchas personas, latinoamericanos todos ellos, que están aquí en Canadá. Obviamente no les pregunté su estatus, no es algo que se pregunte, pero la mayoría de ellos no tenían su permiso de trabajo. Y independientemente y sin juzgarlos, lo que yo noté es lo siguiente, Víctor. Es un grupo muy explotado y abusado desde que salen de su país. Les prometen llegar aquí con trabajo, casa, etcétera, pagan. Y una vez que llegan aquí, se encuentran que no hay nada de eso. ¿No? Tienen ellos que rascarse por sus propias uñas y buscar el sustento. Pero no acaba ahí, porque cuando dicen, bueno, tengo que llegar a un lugar a donde dormir, llegan y resulta que la persona que les da el alojamiento, por así decir, es una casa donde los cuartos los comparten hasta 4 personas y les cobran entre $600 y $800 mensuales a cada persona, sin ningún servicio, sin ningún alimento. Pero peor aún, más allá de eso, van y buscan un trabajo y se van a trabajar en construcción, carpintería, lo que ellos saben hacer. Van, les prometen pagar en efectivo y resulta que el empleador no les paga. Uh-huh. Entonces son personas que están realmente al borde y totalmente... Todas personas expuestos, ¿no? Con quien han tenido contacto ha sido para pues abusarles y extraerles el poco dinero que tienen o que llegan a generar. ¿Y sabes qué es lo peor de eso, JC? Que casi siempre el victimario es otro hispano. O sea, me da pena decirlo, pero es como es. Bien lo dicen, el peor enemigo de un latino que migra es otro latino. Y casi siempre, como saben que no tan fácilmente, porque no es que no tengan derecho, claro que tienen derecho de ir y demandarlos, pueden hacerlo, pero no lo saben. Como saben que son presa fácil, que no, a lo mejor no hay manejo del idioma, no pueden ir a un tribunal, no los van a demandar, entonces los contratan, los hacen trabajar 1 o 2 semanas, después no les pagan, los borran de todo y saben que no van a hacer nada. Y esa otra persona muchas veces es un paisano de nuestros mismos países que explotó a nuestros hermanos y entonces se genera ese círculo vicioso, ¿no? De explotación, de abuso de las leyes. Por eso decía alguien por aquí en los comentarios, ¿no? Yo creo que es importante siempre que se entra respetar las leyes del país a donde vas, por supuesto, porque y más aquí en Canadá que hay tantas facilidades para emigrar, pues. Entonces, a veces no sabemos que había una opción fácil. En el caso de Nueva York, claro que regresando a este tema, no solamente estamos hablando de personas de Venezuela, hay que decirlo. También hay gente de todas partes, ¿no? México, Cuba, Haití, Guatemala, Nicaragua, incluso países africanos como Senegal, Guinea, que llegan migrando a Estados Unidos y que entonces les digo, estamos hablando de más de 600 diarios que están mandando a la ciudad de Nueva York para utilizarlo como un arma de represión política. Y fíjate lo peligroso de esto, JC, es que no solamente esa nada más es la lanza, pero la punta de la lanza es que al colapsar la ciudad a propósito, usando como arma de una forma inhumana a los inmigrantes, se está utilizando también un discurso de odio. De decir, esto es lo que pasa por no cuidar la frontera con México. Y entonces tenemos que hacer algo. Y muchos están proponiendo, como Ron DeSantis, cada vez más frecuentemente buscar una excusa para decir hay que hacer una intervención militar. Como un arma de represión, porque aquí lo que hay, mira, fíjate, hace poco Blinken fue a México, apenas hace unas semanas, el secretario de Estado. Y lo curioso, amigos, es que si ustedes se fijan, la razón oficial por la que Blinken fue a México fue por el tema del tráfico de fentanilo. Y dijo que había que buscar una solución. Al mismo tiempo, los republicanos siguen insistiendo con el tema de una intervención militar en México. O sea, una invasión a México. Pero la pregunta es, ¿qué hacía el gobernador de Nueva York ahí? Porque al gobernador de Nueva York no le importa el tráfico de fentanilo. Él fue muy claro. Él fue y dijo, a ver, necesitamos ponerle un alto al problema migratorio porque Nueva York está colapsando. Necesitamos $12,000 millones para sobrevivir y atender a sus inmigrantes. Ojo, que también se le aclaró ahí, no, espérate, estamos hablando de inmigrantes de todas partes, ¿eh? El hecho de que todos crucen por la frontera no quiere decir que todos sean de México. Así es.
Pero el tema central de la reunión fue ese. Y si lo entendemos entre líneas, ahora armando las piezas del rompecabezas vemos que cuando se hablaba de una amenaza de una intervención militar en México, cuando los republicanos insisten en invadirnos, cuando se habla acerca de este discurso de odio como promesas de campaña, de lo que estamos hablando es del problema migratorio. Porque saben, y ellos son conscientes de que no estamos hablando solamente de México, pero México es la llave, la solución que Estados Unidos ve para poder acabar con este problema, ¿no? Nada más que no lo puedes parar hasta el último momento. Mira, todas estas personas que estamos viendo que están cruzando miles y miles desde Brasil, desde Panamá, son las rutas que tienen para caminando. El último de sus puntos de cruce es México, pero ese no es el inicial, ese es el último. El problema es que pararlos ahí significa que se queden ahí y que México tenga que asumir el costo de repatriación de todos estos. Y perdón, pero entonces si decimos que Nueva York necesita 12,000 millones de dólares, pues entonces ahora los va a necesitar México. Claro. Pues eso es un problema bien complicado, ¿no? Sí, es un problema político totalmente y que no ha tenido el manejo adecuado. Yo, investigando eso acerca de la travesía de los migrantes, quienes vienen de Colombia hacia abajo, llámale Venezuela, tienen que cruzar por un punto muy peligroso, que es la frontera entre Panamá y Colombia, que es el Tapón de Darién. Es una selva y en donde desde ahí la pura condición natural de ese cruce es muy peligroso. Hay barrancas, hay ríos, etcétera. Pero además, ahí mismo también hay pandillas que nuevamente explotan y roban al migrante. Así es que desde allá es donde están arriesgándose para poder llegar al sueño americano. Y después que llegan a México, tú sabías que México está catalogado como la frontera terrestre más peligrosa para los inmigrantes del mundo, por el número de muertos, por el número de ataques que hay. O sea, ahí. Más que Pakistán y todo. Como frontera terrestre. Como frontera terrestre. Sí, por el elevado abuso. Ahora, es que es un punto bastante complejo. Ahorita hablabas, por ejemplo, del fentanilo. Y desde hace mucho tiempo, los gobernadores de Estados Unidos que buscan sus ambiciones políticas señalan con un dedo a México como el culpable del problema de consumo de drogas. Ahorita es fentanilo. Hace muchos años era la marihuana, luego la cocaína. Sí. Pero cambia el tipo de droga, pero no cambia el consumo. Exacto. Y lo más fácil es acusar al productor. No digo que esté bien, no estoy en contra de eso. O sea, sí, claro que yo no apruebo que esto que está pasando en México, pero ¿por qué esa doble máscara cuando los mayores consumidores de la droga que les pongas se encuentran en el mercado norteamericano? La que les pongas. La que les pongas. Todos se lo sorben. Estábamos hablando el otro día aquí de esto. Estadísticas oficiales. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y consume el 80% de los opioides del mundo. ¿Puedes creer eso? Imagínate. ¿Qué tiene que hacerse? Ahora, pues es un problema de salud. Abórdalo como lo que es. Es un problema de salud. Rehabilítalos. Atiende ese problema de adicción tan grande y al reducir la demanda, pues también resuelves el problema de la oferta. Totalmente. Pero la demanda siendo tan alta, no funciona distinto que cualquier otro producto exitoso y cautivo, porque pues es una adicción, ¿no? Sí, totalmente. Es un principio básico de oferta y demanda, ¿no? Es como si piensa en un producto muy exitoso en nuestros países. Vamos a hablar de otro que tiene el refresco de cola, ¿no? Sí. Que se consume muchísimo. Bueno, pero no voy a culpar a ellos por producirlo. Por el problema de la diabetes, ¿no? Exacto. Sí, claro que es una pandemia. Claro que su producto tiene lo que quieras de exceso de calorías, de todo eso, sí, pero el problema está en el consumo por falta de educación, por falta de acceso a otros recursos, lo que seas, ¿no? Pero no tienes que atacar al productor, tienes que enfocarte en el consumo para que entonces el productor pues modifique o haga otras cosas o deje de producir en dado caso, ¿no? Digo, suena muy utópico, pero lo es. Sí suena. Pero lo es. Y fíjate que cuando entrelazas todas estas piezas del rompecabezas, tiene todo que ver. ¿Y qué tiene que ver esto con la ciudad de Nueva York? Tiene todo que ver. Porque si tú te fijas, es parte del discurso.
realmente yo estaba analizando un poco mejor el otro día la perspectiva. El problema de las ciudades zombies en Estados Unidos. ¿Por qué incomoda tanto el tema del tráfico de fentanilo? Porque produce zombies. Pero ¿por qué no incomoda tanto a ese nivel el resto de las drogas? Porque saben que no pueden cortar del todo el consumo de drogas a una población, pues es lo que es, tan adicta. Correcto. O sea, entonces lo que tienen que hacer es rehabilitar primero. Y por cierto, todos nos ayudamos, estamos en la misma cadena. Cuando cortas una parte de la cadena de producción, se va a arruinar la cadena completa. Cuando quitas un eslabón. Entonces, si quitas el eslabón de los adictos, también vas a cortar el eslabón de los traficantes. Pero además, si cortas el suministro de armamento ilegal, porque así como estamos viendo estas imágenes impactantes de miles de inmigrantes cruzando ilegalmente a México, más impactante sería si las pudiéramos ver las imágenes de las miles de armas que ilegalmente cruzan desde Estados Unidos hasta México, que generan estos niveles de violencia en nuestro país. Entonces, si también cortamos esto, eso va a ayudar a combatir eficientemente el tráfico, no solamente de las drogas, sino el combate a la delincuencia organizada. Y finalmente esto va a ayudar en que no colapsen ciudades como Nueva York, porque vamos a tener un control más eficiente y una mejor calidad de vida de nuestros inmigrantes. Yo quisiera decir que si caemos en la conclusión de que realmente está la inmigración ilegal colapsando a Nueva York, yo, con todo respeto, creo que no. Lo que está colapsando a la ciudad de Nueva York es esta estrategia política de utilizar a los migrantes como un puntero de lanza para mandarlos allá, en autobuses, aún sin su consentimiento. Tan solo yo creo que hay que pensarlo un poco, porque un inmigrante que viajó en busca de una mejor calidad de vida se iría a un lugar en donde no hay posibilidad alguna de obtener un trabajo siquiera. No tiene lógica. Cuando la gente dice, oye, escuché que hay trabajos en Texas, escuché que hay trabajo en Florida, escuché que hay trabajo pues la gente se mueve para allá. Claro. La gente no se está yendo a gusto a un lugar por su propio pie, a un lugar donde saben que van a tener que dormir en la calle sin la posibilidad de obtener un trabajo. Yo creo que lo que está colapsando a la ciudad de Nueva York es esta discusión política sobre el tema migratorio que se desenvuelve a través de esta lucha entre republicanos y demócratas. Creo que ese es el verdadero trasfondo. Eso no le quita que sea un problema que ya se salió de control. Lo es, pero sería un problema que se salió de control disperso en el resto del territorio estadounidense. Sí, sí, totalmente. Y ahorita que tocabas el punto del tema de las armas, bueno, hace algún tiempo, hace pocas semanas, hubo otro incidente de violencia en Estados Unidos, en Maine precisamente, y leí un tuit que se me hizo muy acertado. Dice, nada más que recuerden que este tirador solitario, decía así, no actuó solo, actuó con la complicidad de gobernadores, de personas en la política que aprueban y no tienen mayor problema con el lobby político y los recursos que reciben de las organizaciones de armas, precisamente. Claro. ¿Cómo llegan esa cantidad de armas a México? Pues la mayoría son producidas y vendidas en Estados Unidos. Claro. Mira, dice César, a mí me hubiera gustado ver y opinar a Alba en este foro. Por supuesto, por supuesto. Es que ya no podemos quitar a Alba de aquí porque sí, pero pues es que fíjense que lo que pasa es que es temprano por aquí y Alba está con los niños. Entonces, aprovechando que está aquí nuestro amigo JC, dijimos, pues vamos a hacer un en vivo. Pero ahorita le vamos a pedir a Alba, que estoy seguro que está aquí detrás del teclado, arriba con los niños, que nos escriba. Dice nuestra amiga Bárbara, a los Estados Unidos le conviene tener... bueno, ahí lo pueden leer ustedes, a su pueblo. Digamos, pues no al día a su pueblo. ¿Cómo es que nunca saca a los delincuentes en los Estados Unidos? El tema del tráfico de control de armas, ¿no? O sea, ¿por qué no combaten eso? Porque representa muchísimo dinero, básicamente, ¿no? Sí, y totalmente, ¿no? Como el negocio de armas también es una fuente de ingresos bastante importante para los productores en Estados Unidos. ¿Qué te digo de esto? Mira, dice Susana M., perdona, Carmen, pero yo como ciudadana pago el 30% de mi salario y no recibo ninguna ayuda. Y no tengo hijos porque no los puedo mantener. Y mientras usan mis impuestos para mantener a otros, es imposible no
Híjole, me voy a sentir mal, pero es imposible no sentirse conectado con esto en parte, JC. O sea, ¿qué te digo? O sea, el problema, te lo decía yo antes de comenzar este en vivo, ¿no? Te decía, ¿qué pasa cuando una persona como Susana, como yo, ni Dios lo quiera como tú, si pasamos por una situación difícil, toco madera y necesitamos un shelter por un par de semanas? Porque aquí nadie está exento. El housing es terrible, la situación... el mundo está viviendo en una inflación. No hay lugar para ti. Oye, ¿pero por qué? Pues si yo he estado pagando mis impuestos nunca... Sí, no, pero es que está ocupado. ¿Pero quién lo ocupa? Es un problema a debatir, ¿no? Es un problema delicado, Susana. Y sí hay que decirlo también. Yo sé que es incómodo, ¿no? Pero lo voy a decir. Habemos dos clases de inmigrantes. Seguro habemos más, pero yo los divido en dos. Habemos los que venimos a darle con todo y a trabajar y a hacer de los verdes, que aquí son de colores, ¿no? Y hay quienes vienen a ver cómo sacan de todos lados, ¿no? No, mira, no compres comida, ya está el banco de alimentos. No, mira, no compres muebles, ¿para qué te gastas lo tuyo? Mejor guárdatelo, allá hay un banco de muebles. No, no pagues renta, mejor ve que te den shelter, ¿no? No, hombre, no trabajes, mejor haz cash y ve a que te den una ayuda de asistencia social. Ese tipo de inmigración es el que termina hablando mal del resto que venimos a darle con todos, que por cierto somos la mayoría. Totalmente. Y yo creo que así como lo divides en dos, yo creo que, o sea, por supuesto que existen, pero no nada más como inmigrantes. También en los países de origen está ese tipo de personas que a algunos incluso les va bastante bien, pero prefieren mantenerse... así, debajo del agua. Debajo del radar y poder obtener todos los beneficios, ¿no? Como que sí gozar de los beneficios, pero no tener a lo que están impuestos, ¿no? Como el mismo pago de los impuestos. Y la verdad es que la gran mayoría, sobre todo de América Latina, sí estamos en esta situación de que, a ver, yo no vine a eso. O sea, yo vine aquí a trabajar, a mejorar mi situación de vida, a integrarme, a darle, ¿no? Fíjate, dice por aquí nuestra amiga... Mónica, están utilizando a las personas como moneda política y eso es vergonzoso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Esa es la situación. Por cierto, déjenme hacer un comentario, amigos, antes de continuar, porque nuestro amigo JC, yo espero que ustedes ya lo sigan, pero JC tiene un canal de YouTube también. Entonces, pues, es importante que te sigan, ¿no? Que se suscriban. Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar como Desafío Toronto JC, en donde comento, como hemos dicho aquí, algunos temas de los inmigrantes en Canadá, en Estados Unidos. Y bueno, los invito a que me sigan. También estoy en Facebook e Instagram como Desafío Toronto JC. Así es. Y bueno, como conclusión, JC, ¿tú crees que la ciudad de Nueva York está colapsando por el problema migratorio? No, yo creo que la ciudad de Nueva York tiene rato que está sobrepasada por diversos temas. Hablando desde la salud pública, no sé si han visto los videos esos de la plaga de ratas que tienen ahí, sí. Enorme. Y eso no es algo que se generó por los inmigrantes. Como bien dices, es un mal manejo político que ahorita está usado, como decían, como moneda de cambio para poner presión sobre eso, pero... Yo creo que este problema viene de antes y ahorita este botón lo están utilizando para capitalizarlo políticamente. Fíjate, tengo aquí una cifra que a mí me parece impactante. Que el gobernador Adams ha gastado más de 1.73 mil millones de dólares. Nada más hasta, fíjense, este tema nada más hasta finales de julio de este año. Pero se espera que tenga que gastar más de 4.73 mil millones de dólares nada más en lo que resta del año fiscal, hasta terminar el 30 de junio del 2024. Es mucho dinero. Son cifras que ni siquiera alcanzamos a dimensionar lo enormes que son y lo que se puede hacer con esos recursos. La cosa es quién paga por eso, ¿no? O sea, ¿quién paga por eso? Y nos acabamos haciendo la maldad nosotros solos porque decimos, oye, yo creo que también, o sea, es una muy buena cantidad de dinero que pudo haberse destinado para una mejor educación, un mejor sistema de salud. En el caso de Estados Unidos ni siquiera tienen uno público, sí. Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que abordar desde otra perspectiva, porque si nos centramos a ver el problema de Nueva York, diríamos, sí, Nueva York sí está colapsando, el problema de inmigrantes ya salió de control, sí, ya se salió de control, ya no cabe ni en las calles. Nada más que hay que voltear a ver quién los puso ahí y por qué. En primer lugar, porque siendo Estados Unidos tan grandes, no se concentran todos en un mismo lugar por gusto. El segundo punto que yo creo que también habría que considerar es el tema de
¿por qué es que en nuestros países llegan tantos inmigrantes, abandonan sus países para llegar a Estados Unidos y desprenderse de sus familias y de los suyos? Muchos de estos países tienen sanciones. Por cierto, ayer la ONU, me parece que es, no sé, por 20ª vez consecutiva, por mayoría casi unánime, fíjate nada más, se pronunció en contra de las sanciones estadounidenses a Cuba. O sea, solamente se opuso Israel y Ucrania se abstuvo. Ni siquiera Ucrania se atrevió a votar en contra de las sanciones estadounidenses contra Cuba. Mejor no se metió, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo no está de acuerdo con este tipo de sanciones económicas que terminan teniendo un efecto boomerang. Porque entre muchos de estos inmigrantes hay muchos cubanos que tienen que abandonar la isla porque no hay posibilidades para poder subsistir económicamente producto de esas sanciones. Si les quitas el pie del cuello, como ya le hemos dicho, pues seguramente esos países se van a ir para arriba. Y si buscamos una forma de que todos progresemos económicamente, cada vez menos gente va a migrar, por lo menos por situaciones económicas. Y al tener una mejor situación económica también va a aumentar las condiciones de seguridad en nuestros países porque la gente que tiene un trabajo digno no tiene la necesidad de meterse a un grupo criminal o delincuencial tan fácilmente, o por lo menos no tantos. Entonces, todo eso quitaría mucha presión en los sistemas migratorios y no veríamos estas consecuencias que estamos viendo en Nueva York. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y se evitaría tanto tragedia de estos miles de migrantes que dejan familias, pierden algunos de sus familiares, son explotados, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero es un problema bastante profundo que tiene sus raíces mucho más arriba y mucho más afuera de Nueva York. Sí, fíjate que ayer platicaba con una amiga de aquí del pueblo, de aquí de toda la vida, pues, y no sé por qué salió el tema precisamente de la migración de Roxanne Road. Y le platicábamos que muchos usan el Roxanne Road, sí, lo usaban unos cuantos para venir a Canadá, para cruzar por ahí, pero que también cada vez más se hace más frecuente ya el patrullaje, que eso es inusual, de la frontera de Canadá con Estados Unidos por la gente que cruza de Canadá emigrando a Estados Unidos. En su mayoría, por cierto, hispanos. Correcto. Que llegan a Canadá por lo difícil que es esta trayectoria de cruzar la frontera, el desierto entre México y Estados Unidos y lo riesgoso. Entonces, quien puede, pues lamentablemente agarran un avión y se cruzan por Canadá sin saber que también, sobre todo en el invierno, esto es más peligroso que el desierto. Y me decía nuestra amiga, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué alguien que ya está en Canadá se iría a Estados Unidos si aquí nadie les va ¿No? En fin, yo creo que es parte de este análisis que hoy estamos viendo aquí y pues es una situación que totalmente se está saliendo de control y pues no hay que como buscar siempre la vía legal, ¿no? Como tú nos lo has sugerido en muchas ocasiones en el caso de la migración canadiense. Sí, la migración canadiense tiene bastantes programas legales ahí para trabajos temporales. Quien quiera venir, yo conozco varios amigos que han venido muchos años a Canadá, trabajan 4, 8 meses y se regresan. Personas que saben trabajar en el campo. También hay opciones para quien quiera venir aquí a estudiar. Es más costoso, pero también hay esa opción. O incluso conseguir algún trabajo desde su país de origen. No es sencillo, pero está la forma, ¿no? Y están los medios. Claro. Y más nosotros como mexicanos. Todos los países que tenemos algún tratado comercial con Estados Unidos o Canadá tenemos beneficios para poder emigrar. Pues si no, pues enos aquí. Si no, exactamente, ¿verdad? Sí. Los países que tienen tratado es México, Colombia, Chile, Perú y Panamá. Y esto les da una ventaja que no necesitan se llama LMIA, una aprobación del gobierno, porque el contratar a esas personas no impacta negativamente el mercado laboral local. Y quienes son de esos países cuentan con esa ventaja. Así es. Pues es bueno saberlo, porque muchas personas lamentablemente no lo saben y a veces producto de esa información se toman decisiones que no son las correctas. Pero muchas gracias, por cierto, amigos, por haberse conectado con nosotros aquí un ratito. Y bueno, pues recuerden que vamos a estar pues continuando nuestra programación regular como si fuera canal de televisión. Pero muchas gracias, JC, por haber estado aquí. No sin antes pues recordarles que se suscriban al canal. Se los voy a dejar aquí en el link de este en vivo.
Desafío Toronto JC. Vayan y suscríbanse porque hay mucho de lo que nos puedes hablar por allá también. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos vemos en la próxima.